Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad, la luz, y a través de ella tú puedes transformarnos, Señor. Extiende tus manos sobre nosotros, Señor. Tómanos para ti. Abre nuestro corazón con la ternura que tú tienes y háblanos en el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, y estamos em, en esta. Hemos visto a David como pastor, lo vimos luego como siervo del rey, tocando, ¿te acuerdas? Para Saúl, para que Saúl tenía un espíritu malo. Lo vimos después como guerrero. Después lo vimos huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo. Luego lo vimos como rey y nuevamente como guerrero conquistando territorios para su pueblo. Lo vimos adorando a Dios cuando llevó el arca a Jerusalén, pero también lo vimos luego pecando. Y a partir de, bueno, después de pecar, lo vimos también arrepentirse y recibir la misericordia de Dios, pero también con la misericordia de Dios vinieron las consecuencias del pecado. Una de esas consecuencias dice, le dice el profeta Natán que no se apartará la espada de tu casa. Y comenzamos a ver los problemas eh, hace una semana cuando vimos toda esta escena trágica, esta tragedia en la vida de Tamar y su hermano Amnón pues eh, la viola, y luego Absalón que mata a Amnón para vengar a su hermana, y luego no fue no fue un arrebato de pasión que lo mató así, sino planeó todo, estuvo un par de años, 2 años, esperando al momento exacto para matar a Amnón. Y también vimos a David no haciendo nada. David no llevó consuelo a su hija, David no trajo disciplina a Amnón y tampoco hizo nada. O sea, sí, Absalón huyó, dice en el versículo 37 del capítulo 13, que Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur, básicamente donde de su abuelo, el papá de su mamá. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesur y estuvo allí 3 años. 3 años, ¿te imaginas? 3 años sin ver a tu hijo. No, no sé si cuando los hijos son grandes se extraña menos, pero realmente 3 años se me hace una barbaridad. Em, Bajo circunstancias en las que se podrían remediar. Pero ¿por qué huyó Absalón? Porque él sabía que lo que había cometido es un homicidio. Y la ley marcaba que tendría que morir. No, no, así como cuando David mandó matar a, a eh, ay, se me fue, Urías, Eteo, cuando mandó matar a Urías Eteo, Absalón mata a su hermano y ahora huye para no ser juzgado. David lo mantuvo medio en secreto, pero lo de Absalón fue en público. Todo el mundo lo vio. Entonces, las consecuencias no acaban ahí. Capítulo 14, versículo 1. Comencemos. Dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia. Joab, hijo de Sarbia, es el, como el general, el comandante del ejército de David. Y dice, conociendo que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, o sea, se dio cuenta que ya había pasado el tiempo y David de alguna manera extrañaba a su hijo, envió Joab a Tecoa, que es otra población, y tomó de allá a una mujer astuta. Interesante, ¿no? Porque te acuerdas que en el capítulo anterior, Jonadab, el amigo de Absalón, era un hombre astuto. Un hombre que le dijo, le dio la idea a Amnón, no, tú fíngete que estás enfermo. Era un hombre astuto. Bueno, aquí tenemos una mujer astuta. Y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo
O sea, mm, no te perfumes, no te asees, ¿no? Yo iba a estar así hace rato, pero ya vino el agua y volvió el gas, entonces ya me pude bañar. Si no, íbamos a ejemplificar esta escena. Pero la idea es que esta mujer muestre como mucho dolor, ¿no? Muestre su luto. Eh, Preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab en las palabras en su boca. Le dijo Joab qué es lo que tiene que decir, ¿no? Y está aquí en el versículo 4 en adelante. Entró pues ella, aquella mujer de Tecoa, al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. Parece que era más o menos normal poder entrar a la presencia del rey, no así arrebatadamente, pero pidiendo permisos, solicitando poder entrar a presentar algún caso para pedir como una especie de corte suprema, ¿no? Eh, y el rey le dijo, versículo 5, entonces entra y pide socorro y el rey le dice: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo, a la verdad, soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Eh, Tu sierva tenía 2 hijos. Al decir que es viuda, quiere decir que ya no puede tener más hijos. Es decir, técnicamente podría, pero pues ya no está casada, ya es mayor, ya tiene sus hijos que vamos a ver que son grandes, entonces ya no puede tener más hijos. Es viuda, tenía 2 hijos, los dos riñeron en el campo, tuvieron un conflicto, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. No es un accidente, sino que hubo un pleito y lo mató uno al otro. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Básicamente, en la historia de esta mujer, que sabemos que es ficticia porque Joab se la está inventando, en esta historia uno de los hijos mata al otro y el resto de la familia dice: hay que hacer justicia. ¿Y qué manda la justicia? La justicia demanda ojo por ojo, vida por vida, ¿no? Es decir, tiene que morir el homicida, aquel que mató tiene que morir. Porque en la ley estaba marcado que cuando alguien mataba a alguien accidentalmente, no fue una muerte a propósito. Incluso la ley dice, si alguien está con su hacha y de pronto la cabeza del hacha sale volando y, pues, mata a alguien, no es un homicidio que puede ser culpado. Entonces quien ha cometido eso tiene que escapar a una de las ciudades refugio. Había ciudades en todo el territorio que eran llamadas ciudades de refugio, a las que cuando el homicida llegaba se encontraba protegido. ¿Por qué? Porque la ley demandaba que el vengador de la sangre, ¿quién es el vengador de la sangre? Un pariente del muerto, algún pariente cercano, vaya y cobre la justicia. Acuérdate que no había policía, no había un sistema de impartición de justicia, no existía alguien que persiguiera estas cosas. Entonces, quien tenía que hacerlo era la familia y el vengador de la sangre tenía que perseguir al homicida y matarlo. Pero si llegaba el homicida a la ciudad de refugio, ya quedaba ahí protegido. Pero, bueno, quedaba protegido hasta que muriera el sumo sacerdote. Cuando moría el sumo sacerdote, pues vida por vida, se tomaba la muerte del sumo sacerdote como pago y entonces el hombre podía salir libre. Pero esto es solo cuando era homicidio accidental. Aquí no fue un homicidio accidental, entonces la justicia era correcta. Dennos al homicida para matarlo. Pero ella dice al final del versículo 7, así, matando al segundo hijo, apagarán el ascua que me ha quedado, ¿no? Porque ella tiene marido, ya murió el marido. Tiene 2 hijos, ya murió uno. Y si matan el otro, dice, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. O sea, vamos a perder descendencia, algo que era verdaderamente importante en la sociedad y en la cultura de aquella época, ¿no? Entonces, acuérdate que esta es una historia, no es real. Esta es una historia que se está inventando Joab a través de esta mujer. ¿Por qué? Tal vez tiene que ver con que Natán llegó con una historia.
¿Te acuerdas la historia que llegó Natán? Había dos hombres, uno rico y uno pobre, pero ese era un mensaje de Dios. Este no es un mensaje de Dios, este es un mero asunto de manipulación. ¿Mm? Versículo 8. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. O sea, le dice, ok, ya me enteré de tu caso, déjame pensarlo y veremos qué se puede hacer. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y es como que, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué le dice que la maldad sea sobre mí y sobre mi familia y tú seas sin culpa? ¿De qué está hablando? Pues precisamente lo que esta mujer le está pidiendo es que no vaya, que no cumpla la ley. La justicia demandaba la muerte de este muchacho que había matado a su hermano. Y lo que ella está diciendo es, no lo mates. Y que la justicia de que no se cumplió esa muerte, la deshonra, la injusticia caiga sobre mí y sobre mi familia. Eso le está diciendo. O sea, ella está reconociendo, lo que te pido no es justo, pero que tú no quedes con mancha, sino yo quedé manchada. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Que tu trono sea sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráemelo a mí y no te tocará más. Está diciéndole, ok, te voy a extender una protección. Versículo 11. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y destruya a mi hijo, ¿no? El que va a perseguir al hijo vivo, que no destruya, que no añada más ruina a mi vida. Y respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de tu cabeza, de la cabeza de tu hijo en tierra. Y entonces ahí David está accediendo y está diciendo, ok, va, ok. Nadie va a matar a tu hijo. Voy a encargarme de que nadie mate a tu hijo. Lo que hizo esta mujer con esta historia es llevar a David a un punto en el que David está aceptando que el homicidio que cometió este muchacho no sea penado, no sea eh, castigado. ¿No? Y es donde lo quiere poner. ¿No? Acuérdate, la historia no existe, o sea, esta historia no es real. Simplemente la puso ahí para que David accediera a que no se haga justicia y se extienda misericordia sobre este homicida. Verso 12. La mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. O sea, lo que hace en este momento es ¡puc! Voltea la tortilla. Y le dice, ok, tú estás teniendo misericordia de un personaje que, no te lo digo, pero para pronto ni existe. Y tú estás diciendo, ok, va, que no lo maten, ok, pero no estás haciendo eso con tu hijo. Sabes que tu hijo es homicida, sabes que debería morir y por eso está desterrado. ¿Por qué no extiendes misericordia? Como estás extendiendo sobre este extraño que ni existe. Eso es lo que le está diciendo esta mujer. Versículo 14. Y presta atención, el versículo 14 lo tienes que subrayar en tu Biblia, porque es un versículo que parece que no dice nada, pero en realidad es el Evangelio metido ahí tal cual en el capítulo 14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva dice, pues, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová, así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces, primero lo puso en esta situación, ¿no? Este muchacho que murió, pero que no lo maten, y el rey acepta. Ok, nadie lo va a tocar. Y entonces le dice, pero tú estás haciendo eso con el desterrado. Tú no estás extendiendo misericordia sobre el desterrado.
Verso 14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Una cosa es cierta, David. Vamos a morir. Todos morimos. No, no, no es algo sorpresivo el hecho de que muramos, pero sí puede ser sorpresivo cuándo vamos a morir. Nadie lo sabe. Puede ser mañana mismo, pero estaba completamente sano. Sí, puede ser. Y lo que le está diciendo es, hay un tiempo para esto, David. Mañana puede morir tu hijo y tú no te vas a dar ni cuenta. Ya va a ser demasiado tarde. O mañana puedes morir tú y no te reconciliaste con tu hijo. Y está poniéndole esta idea de somos como aguas derramadas por tierra, es que una vez muertos no hay nada que hacer. O sea, cuando el agua cae, ¿cómo la recoges? No se puede ya. Es decir, la tierra la absorbe, se ensucia, y ya no se puede. Entonces, nuestra vida es así y en algún momento vamos a morir y no se puede recoger. Ahí fíjate la segunda parte del verso 14. Ni Dios quita la vida. ¿A qué se refiere esto de ni Dios quita la vida? Está diciendo que Dios no quiere la muerte. O sea, morimos, pero no era el plan de Dios que muramos. El plan de Dios era que vivamos por siempre. ¿Por qué morimos entonces? Por el pecado. La muerte es el síntoma inequívoco de que somos pecadores. La muerte entró en el mundo a través del pecado. Y porque Adán pecó, la muerte entró en el mundo y por cuanto todos pecamos, todos morimos. Pero no era el plan de Dios. Dios no quiere la muerte, sino, fíjate ahí dice al final del verso 14, provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿Sabes qué hace Dios? Provee de una manera, de un medio para el cual no tengamos que pagar la condena que sí debemos, porque nosotros somos como Absalón, que sí somos culpables y estamos desterrados, alejados del rey. Pero Dios, ¿qué hizo? Encarnó, vino a la tierra y en su carne proveyó el medio para que nosotros no tengamos que pagar lo que sí hicimos, porque no hay duda de que somos culpables, no hay duda de que somos pecadores. Alguien puede decir, bueno, no, yo no soy tan pecador. Bueno, no eres tan pecador, pero eres pecador. A lo mejor no te has dado cuenta qué tan pecador eres, pero eres tan que pareces campana. Eso es cierto. O sea, la verdad es que todos somos pecadores, pero Dios no quiere. Y qué interesante que en medio de este capítulo que está hablando de un homicida, de un pecador, aparece esta idea, aún así Dios no quiere que mueras. Y lo que está diciendo en el versículo 15 en adelante es, yo vine para hablarte esto, a lo mejor tú puedes también tener misericordia. Y al final en el verso 17 le dice que sea de consuelo la respuesta del Señor mi rey, pues que mi Señor el rey es como un ángel de Dios. Está, pues obviamente estás hablando con el rey pidiéndole un favor, por supuesto que vas a querer adularlo, ¿no? Tú eres como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová, tu Dios, sea contigo. Lo que es más curioso es que apenas le dice, tú sabes discernir lo bueno y lo malo, fíjate que responde David, verso 18. Entonces respondió David y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer le dijo, hable, mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Como que, o sea, la verdad, o sea, tu historia, qué tanto se relaciona conmigo, es como, no sé, como que huele a felino cautivo, ¿no? Es como que está demasiado sospechoso. Y fíjate, la mujer, que es astuta, respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva, todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto.
pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. O sea, básicamente la mujer le dice, sí, tal cual lo dices. Las palabras estas me las dijo Joab, pero lo que él quería era mudar el aspecto de las cosas. Él quería cambiar lo que está pasando. Pero tú, David, eres sabio como la sabiduría de un ángel para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, y aquí yo hago esto. Ve, o sea, está Joab por ahí, tal vez ahí mismo, ¿no? Que cuando está hablando la mujer, está a lo mejor ahí serio. Y cuando le dice, sí, Joab es el que me... No, a lo mejor como que se trató de esconder, pero David le dice, Joab, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la intención de Joab? ¿Qué era lo que quería Joab? Quería reunir a esta familia que está pues dividida, que está en conflicto. Joab quería ser un pacificador o Joab tenía una agenda oculta. Lo veremos y lo descubriremos en los siguientes capítulos, qué es lo que va pasando con Joab, ¿ok? Pero por lo pronto se postra en tierra y le dice, Señor, hoy me doy cuenta que tú tienes gracia para mí porque estás haciendo esto que te pedí. Verso 23, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Hmm. En el capítulo 13 vimos a David no haciendo nada con la violación que comete Amnón, no haciendo nada después por el homicidio de Absalón. Y aquí otra vez no está haciendo nada. No hace nada. O sea, David le dice, ok, va, que venga. Y cuando llega a su cuarto, que se va de su cuarto, a su cuarto. No quiero saber nada. Y lo mandó a su casa. Se vaya a su casa. Y dice que Absalón no vio el rostro del rey. Hmm. A veces, y esto es lo que yo le comentaba a mi esposa que Dios me habló, a veces cometemos, no sé tú, pero a veces cometemos el error de no disciplinar a nuestros hijos. No pasa nada, está bien, no pasa nada. Y no los disciplinamos. A veces cometemos el error de confundir la disciplina con que mi hijo o mi hija vean que estoy enojado. O sea, hizo algo mi hijo, pues bueno, ahora callar, ¿no? Y como soy cristiano, no te voy a mandar a las camas sin cenar, porque eso sería malo. No te voy a mandar a la cama sin cenar. Pero ya, come, de una vez. Come. Y después de comer a su cuarto. Y que vea que estoy enojado. Lo que me hizo. Las dos cosas son David. No hacer nada y simplemente mostrar que estás enojado. Y ninguna de esas dos cosas es lo que Dios nos pide. Regresa nuevamente conmigo a Efesios capítulo 6, por favor. Yo sé que lo vimos ya la semana pasada, pero versículo 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoques a ira a tu hijo. Esta semana hablando con mi esposa de ciertas cosas que pasan y todo, mi esposa me decía, en el momento, a veces, sobre todo cuando los hijos entran a la adolescencia, ni ellos mismos saben qué están viviendo. Y, y reaccionan de maneras tal vez extrañas, pero ni ellos saben por qué. Y lo importante es poder
confirmarles nuestro amor, que a pesar de lo que está pasando, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, no estamos de acuerdo con lo que están diciendo, no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que están ahí, pero nuestro amor no está en juego. Nuestro amor no está condicionado a que se porten bien, porque el mostrarles mi enojo, que vean, es provocarles a ira. Porque ¿cómo van a responder? Pues con ira. Y a veces somos nosotros, o perdóname si te incluyo, a veces soy yo el que está empujando más en vez de, dice, criadlos. Y criarlos, ya lo hemos estudiado, quiere decir sustentar, entrenar, incluso quiere decir nutrir en disciplina y amonestación del Señor. David solo quiere mostrarle a Absalón que está enojado, a ver si así aprende. Pero ¿qué va a aprender si no le estás enseñando nada? Qué distinto acercarse y decirle a nuestros hijos, mira, esto que hiciste es malo por esto y por esto. Y estas van a ser las consecuencias del pecado que tú estás cometiendo, porque tú ya lo sabías. Y en vez de simplemente mostrarle mi enojo, es una rabieta, igual que la de él, solo que a mí no hay quien me controle. Nadie me para, nadie me frena. Yo tengo derecho. Pero si estoy actuando como él, entonces, ¿qué ejemplo le estoy poniendo? Y vemos a David haciendo esto, ¿no? ¿Será que se reconcilió? ¿Ya están reunidos? Sí, pero ¿están reconciliados? ¿Están reconciliados David y Absalón? Por supuesto que no. Ni se han hablado en 3 años. ¿Eran 3 años? En 2 años no se han hablado. Y ahora fíjate, versículo 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Absalón era guapo, guapo, guapo. De hecho, ¿te acuerdas de Tamar? Su hermana era hermosa, hermosa, hermosa. Y cuando se cortaba el cabello, dice el verso 26, lo cual lo hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Eh, ¿Quién pesa el cabello que te cortas? O sea, como que, pues, ¿para qué lo quieres pesar? Pero, ¿sabes qué? Absalón me recuerda a Saúl. ¿Te acuerdas? Saúl era el más alto, el más grande, parecía rey. Y así está Absalón. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante, ¿no? Venía de una familia de guapos y todos eran guapos en esa familia. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. 4 años sin ver a su hijo y ahí vive en su casa a media cuadra, pero no lo ve. Y entonces, ¿qué hace? Pues Absalón, ¿te acuerdas que es un muchacho caprichoso? Aquí se dice caprichoso, caprichudo. Eh, capri- bueno, yo digo caprichoso, pero era de los que quiere hacer su voluntad, igual que Amnón. O sea, crecieron sin su papá, sin disciplina, sin instrucción. Y estuvo Absalón por 2 años en Jerusalén, no vio el rostro del rey, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Sí, a ver, tráigame a Joab, que quiero mandarle un mensaje al rey, porque no me recibe. Pero él no quiso venir, Joab no quiso ir, porque Joab es siervo de David, no de Absalón. Ya Joab dice, con que yo lo traje aquí, ahí cumplí mi tarea. Entonces, ven Joab, no, no voy. Y no quiso ir. Y envió, dice aún, por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué me vine de Jesús? Así como que, pues es totalmente ensimismado. ¿Qué necesitaba Absalón? Disciplina.
Y hay un tiempo en el que podemos disciplinar a nuestros hijos. Después de eso, pues los tendrá que disciplinar Dios, pero ya no tenemos ni la fortaleza física ni la autoridad. Cuando ya cobra su dinero, toma sus decisiones, lo máximo que podemos es darle un consejo, pero ya es una persona completamente independiente. Hay una edad, yo recuerdo hace muchos años cuando leíamos un libro de Death Trip, decía que cuando los niños son pequeños yo tengo mucha autoridad y tengo que aprovechar para tener mucha influencia, porque a medida que él va creciendo, mi autoridad y mi influencia van a ir menguando y hay un punto en el que ya no tengo nada de autoridad y tal vez muy poquita influencia. Y si no he sembrado lo suficiente en los primeros años, en estos últimos años, bueno, puede ocurrir un milagro, puede ocurrir que mi hijo conozca del Señor y entonces, aunque yo haya sido un pelafustán, él decide honrar a sus padres. Pero, ¿por qué querer hacer el camino difícil? Entonces, este muchachito quema los campos de Joab y ahora viene y entonces le dice, ¿para qué viene de Jesús? Versículo 32. Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado, máteme. O sea, a ver. Quiero ver al rey. Y si encuentran un pecado, que me maten. A ver, eres homicida. Eres homicida. O sea, ¿se te olvidó? Se te olvidó que no es que mataste a alguien sin querer, sino que planeaste el homicidio de tu hermano con toda la ventaja posible. Si hay pecado en mí, entonces que muera. ¿En serio? No. Absalón no se ha dado cuenta de nada, no sabe que hay pecado en él. Y a veces nosotros queremos presentarnos delante de Dios con esa misma actitud, como si fuésemos víctimas. Dios, tú no me quieres ver. Dios no tendría por qué vernos. Pero ya vimos, Él quiso proveer un medio por el cual tú y yo seamos salvos. Pero no hay otro camino sino Cristo. No hay otra manera, no existe otro camino. Nadie va al Padre sino por mí. Verso 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalom, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalom. Entonces, ok, Joab va y le dice, David, dice a Absalom que te necesita ver. Entonces va y se postra delante del rey Absalom. El rey le da un beso y diríamos, vivieron felices para siempre. Pero no es así. Esto es nomás para la foto. Tal vez, bueno, no tal vez, con toda seguridad, Absalón tiene un siguiente objetivo. Y para ese objetivo tenía que fingir una reconciliación. No hubo una reconciliación, pero tenía que fingir una reconciliación. David y Absalón están comenzando una historia que vamos a ver desenvolverse en los próximos capítulos. Pero no queremos esa historia para nosotros y nuestros hijos. La reconciliación implica siempre la muerte de alguien. La reconciliación de nosotros con el Padre implicó la muerte de Cristo. La reconciliación de mi hijo y yo implica la muerte. Por supuesto, no muerte literal, física, pero sí tengo que morir a mi orgullo. Tengo que morir a mi altanería, tengo que morir a mi voluntad, tengo que morir porque lo que quiero es buscar la reconciliación con mi hijo para que cuando pueda, ya reconciliado, me reciba la disciplina que necesito darle. ¿Su corazón es rebelde? Pues por supuesto, necesita de Cristo, para eso estoy yo. Si no necesitara de Cristo, si no me necesitara a mí, pues mi hijo hubiera nacido como una planta, así solito, sin ningún problema. Dios sabe que necesita de alguien, por eso estoy yo. Para morir.
permítame decirlo, pero la primera responsabilidad de esta, no la exclusiva, pero sí la primera responsabilidad es de los hombres. Los primeros llamados a morir para buscar la reconciliación de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra familia, somos nosotros, los hombres. Pero es injusto que tú y yo respiremos. Lo justo es que estemos enterrados en el infierno. Eso es lo justo. Es una gracia que Dios nos da como cabeza de hogar, morir para buscar la reconciliación. No, pues ya que todo esté bien, ya dejemos las cosas, no hablemos de esto, en una semana ya estamos todo normal. Ahí no hubo reconciliación. Acuérdate, la manera en la que Dios proveyó este camino es a través de su muerte. No hay otro camino. Y dijo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que no nos pase lo que está pasando con David y Absalón. Déjame rogarte, si tienes hijos en edad todavía pequeñitos, guarda sus corazones para ti. Busca la reconciliación verdadera. ¿Cómo? Ya lo vimos, no los provoques a ira. Disciplínalos en amonestación del Señor. Pero que no te gane la flojera, el tener que esforzarte. Ay, qué flojera. Que no te gane tu orgullo. Es que me tiene que respetar, tiene que aprender a respetarme. Exacto, tiene que aprender y tienes que enseñarle para que pueda respetar. Que no nos gane eso. No seamos como David. O que no hacemos nada, o que lo único que hacemos es mostrar nuestro enojo para buscar ese temor sucio en el corazón de nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces y cuánta necesidad tenemos de nosotros ser instruidos para que también podamos disciplinar e instruir a nuestros hijos de acuerdo a tu plan y con tu gracia, Señor. No permitas que seamos indiferentes al pecado de nuestros hijos, que, que nos duela su pecado y que nos mueva a estirarnos hacia ellos, para que conozcan la misericordia y alcancen la gracia que tú tienes. Señor, tampoco dejes que nuestro orgullo ponga una barrera de enojo entre nosotros y nuestra familia, sino que podamos acercarnos, Señor, humillados bajo tu poderosa mano, a buscar una reconciliación y ser los primeros en morir para que esto sea así. Danos de tu espíritu, Señor, porque esto no está en nuestra naturaleza. Esto no está en la cultura que nos rodea, sino solamente en ti. Danos de tu espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.